ganemos todos. Hola Ana, queríamos conocerte. Bienvenidos a la tercera versión de Expo Inclusión, que se desarrollará entre el 23 y el 27 de noviembre del 2020. Este año en versión online, 100% inclusivo e interactivo. Nuevo en Latinoamérica, Expo Inclusión, un encuentro donde ganamos todos. www.expoinclusión.cl. Hola a todos, bienvenidos a nuestro panel de hoy de las 12 horas. Mi nombre es Chin-Lu Chang, soy coordinadora del Laboratorio de Innovación Social en Discapacidad de la Universidad Católica, UCULAC-UC, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy interesante y muy contingente por lo que estamos viviendo todos actualmente, y que es la tecnología y cómo podemos pensar en innovación con respecto a la discapacidad y cómo poder hacer de este mundo, y sobre todo el mundo del trabajo, un mundo mucho más accesible. En esta oportunidad vamos a estar conversando con 4 personas, estamos en medio mezclados, tenemos personas en el estudio y tenemos personas en remoto, y a continuación los voy a presentar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación para poder tener los puntos de vista de todas las personas que nos están acompañando hoy día. Primero que todo, le quiero dar la bienvenida a Diego Villarroel. Él es emprendedor y empresario y director y cofundador de Redapis, que es una empresa reconocida a nivel mundial por sus tecnologías que ayudan a la accesibilidad en tecnología a la comunidad sorda. Hola, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de estar acá con tremendos profesionales acompañados. También me gustaría darle la bienvenida a María Ignacia Rodríguez. Ella es coordinadora de proyectos estratégicos de Fundación Descúbreme y coordinadora para Latinoamérica de Zero Project, que es una iniciativa global que promueve la inclusión de las personas con discapacidad. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, María Ignacia. Muchas gracias por la invitación. También me gustaría saludar a Neil Royano, gerente general de Roller Mobility, que son fabricantes en soluciones de adaptación para vehículos para personas en situación de discapacidad. Sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos está acompañando de forma remota. Así es. Y también me gustaría darle la bienvenida a Matías Donoso, director de la red social inclusiva Coclus y primer lugar en el Inclusion Challenge, y también es finalista del concurso Tecla, que promueve la innovación social y en este caso para la comunidad sorda. Hola Matías, muchas y gracias. que nos está acompañando... Oh, disculpa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con otro tremendo exponente. Y que además Matías nos está acompañando desde Paraguay. Así es, un saludo desde Paraguay. Y de hecho es bien interesante ver que hoy día lo que nos convoca es, vamos a hablar de tecnología, y la tecnología nos está permitiendo tener esta conversación hoy día, teniendo a personas en remoto y teniendo personas en distintos lugares conectadas hablando de un tema muy contingente, sobre todo ahora en la pandemia. Y entonces me gustaría partir la conversación preguntándoles lo siguiente. Sabemos que la tecnología puede promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de nuestra vida en sociedad, como nuestra inclusión en el trabajo, nuestra inclusión en la educación, pero también es innegable que existe una brecha en el acceso a la tecnología para las personas con discapacidad. Entonces me gustaría preguntarles cómo podemos solucionar esa brecha. Me gustaría partir con Diego. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Bueno, sí, bueno, lo primero que todo es que efectivamente existe una brecha, y esa brecha probablemente tiene 2 aristas o 2 focos. Lo primero es que el acceso a la tecnología es un tema, y por otro lado el uso mismo en cuanto a la educación, al saber usarlo, es otro tema. Nosotros como Redapis pensamos que el acceso a la tecnología, bueno, tiene que venir, pero a la vez de la mano con el uso. O sea, hoy día cuando hay personas con discapacidad que salen de los colegios o están estudiando ciertas carreras en universidades
y no logran obtener o saber utilizar tecnologías que de repente son de, entre comillas, primera necesidad. Por ejemplo, un lector de pantalla. Para una persona ciega hay un tremendo desafío ahí que resolver, y desde ese punto de vista consideramos que tanto las escuelas, los colegios, las universidades son sumamente importantes en eso. Por otro lado, también las empresas. Hoy día probablemente hay empresas que contratan a personas con discapacidad. Esas empresas probablemente pueden incorporar a tecnología en sus procesos, pero si la persona no sabe utilizar esa tecnología también estamos en un problema. Entonces, para los programas de inclusión de colaboradores con discapacidad en empresas, evidentemente es necesario capacitar y tener muy claro cómo se utilizan estas tecnologías y cómo la persona puede sacar el mejor provecho. En paralelo, también, bueno, tanto la JUNAED como el SENAI han ido disponibilizando muchos recursos, programas y en el fondo que permiten disponibilizar tecnología y acceso a la tecnología a personas con discapacidad. Eso en el tiempo ha ido creciendo, aumentando en cantidad, en recursos, en beneficiarios y evidentemente en la efectividad. Por otro lado, también como comentarlo en un caso de negocio inclusivo, por ejemplo, hace un par de años atrás nos sentamos, recuerdo, con la gerente de experiencia de clientes de Movistar. Una de las preocupaciones era, bueno, ¿cómo podemos atender a personas sordas en las sucursales? Disponibilizamos un sistema de videointerpretación con intérpretes para que en el fondo la persona sorda llegara a la sucursal y a través de un intérprete en línea por videoconferencia pudieran atender a esa persona en tiempo real, en igualdad de condiciones, de una forma súper inclusiva. El problema que se generó después de eso, de lograr atender, fue, bueno, ¿por qué no disponibilizamos planes que sean específicamente según la necesidad de la persona con discapacidad auditiva? Que son personas que no hablan por teléfono y necesitan planes de datos, donde puedan navegar por internet, enviar video, hacer llamadas por FaceTime, etc. Y desde ese punto de vista creo que se han hecho un tremendo trabajo ahí, por ejemplo, en particular desde Movistar, sacando planes preferentes que permitan dar más acceso a la tecnología, a las comunicaciones para personas con discapacidad. Y ahí, para cerrar, la próxima semana, un poco también tratando de acortar esta brecha que la otra semana se enmarca en el Día Internacional de la Discapacidad, vamos a estar el 1 de diciembre en conjunto con Comunidad Networking haciendo charlas de empleabilidad de cómo buscar activamente empleo de manera online y digital. Y el día 2 de diciembre vamos a estar con Desafío Latam haciendo charlas de cómo comenzar un emprendimiento a través de un e-commerce, todo también de manera digital, para tratar de achicar y acortar esta brecha digital que existe en las personas con discapacidad. Y que son temas muy, muy contingentes, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, que muchas veces nos hace dar cuenta o nos empieza a visibilizar estas brechas que existen. María Ignacia, a mí me encantaría escuchar tu opinión al respecto también. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Y acá, desde nuestra perspectiva, lo más importante de tener en consideración es que la tecnología como tal ha transformado enormemente no solamente la forma en la que nos comunicamos, sino la naturaleza misma del trabajo, la naturaleza de las relaciones, de las comunicaciones. Y en el contexto de la pandemia también ha sido un mecanismo fundamental, no solamente para mantener las relaciones sociales, sino que en muchas oportunidades para mantener el empleo también. Por lo tanto, cuando hablamos de la brecha digital, no estamos hablando solamente del acceso a el Internet, por ejemplo, no hablamos solamente del acceso a la estructura, a la infraestructura, sino que también hablamos de la capacidad de las personas de efectivamente hacer uso de las tecnologías que le van a facilitar eventualmente su participación plena en los distintos espacios de la sociedad. Por lo tanto, ahí efectivamente la brecha tiene estas dos aristas, las que mencionaba Diego recién, y por lo tanto el desafío desde esta perspectiva, no solamente para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, sino también para las empresas, para los servicios públicos, para la academia, es cómo disminuimos esta brecha en el acceso y en el uso para que efectivamente todas las personas puedan verse beneficiadas de los grandes beneficios que tiene la tecnología en esta línea, ¿no? Cuando hablamos de los beneficios de la tecnología, existe muchísima evidencia internacional que demuestra que el uso de las tecnologías tiene consecuencias reales y concretas sobre la participación de las personas con discapacidad en los distintos espacios de la vida. Y cuando decimos participación plena, no decimos solamente empleo, decimos también a la educación, a las oportunidades de empleo, nos referimos también a las oportunidades de ocio, de cultura, de formación, etcétera.
Por lo tanto, es fundamental que todos los actores que están involucrados en el ecosistema de la inclusión, que básicamente somos todas las personas, podamos abordar este desafío, tomarlo en nuestras manos e intentar abordarlo. ¿Cuál sería algunos pasos o algunos desafíos que tenemos presentes todavía? Por ejemplo, la disponibilidad de recursos, por ejemplo, para poder formar efectivamente a las personas con discapacidad en las herramientas y en las competencias del siglo XXI, como la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y por supuesto también el uso y el manejo de tecnologías digitales, por supuesto, y de tecnologías de asistencia, etcétera. Por otra parte, además de disponibilizar recursos para la formación, necesitamos también poder ofrecer oportunidades de formación reales para que las personas puedan tener acceso a ellas, y necesitamos, por supuesto, desarrollar tecnologías desde un principio del diseño universal y desde la accesibilidad, porque no sacamos nada con que las personas tengan acceso a las tecnologías si es que no las pueden usar porque no están diseñadas para todas las personas. En ese sentido, también el desarrollo de tecnología tiene un costo asociado a su desarrollo que es importante, y nosotros sabemos muy bien que las personas con discapacidad, tanto en Chile como en el mundo, están principalmente distribuidas en sectores de la sociedad más vulnerables socioeconómicamente. Entonces, si tenemos tecnologías que funcionan perfecto, pero a las cuales las personas no pueden acceder porque no pueden comprarlas básicamente, porque no pueden tener el acceso económico a ellas, entonces tampoco nos sirven de nada. Necesitamos en este sentido garantizar el acceso, necesitamos garantizar la accesibilidad y necesitamos garantizar la asequibilidad de estas tecnologías para poder efectivamente empezar a cerrar las brechas de acceso digital. También me gustaría conocer el punto de vista de Neil, porque Neil, tú eres un proveedor de tecnología, entonces, ¿cómo ves tú el tema de la brecha en el acceso a la tecnología? Sí, bueno, sin duda el acceso a la tecnología en nuestra sociedad, digamos, acá en nuestro país, es un problema latente. Efectivamente, si pensamos en el acceso, la llamada brecha tecnológica, digamos, podemos hacer referencia a dos cosas principalmente, que una de ellas tiene que ver con el acceso que la gente puede tener a estas tecnologías, ¿cierto? Por una parte, y en otro contexto, la incapacidad de ciertas personas de poder adaptarse a estos nuevos avances tecnológicos, ¿cierto? Y básicamente frente a ello, por supuesto que hay quienes son más vulnerables a quedar fuera de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Y nosotros que hemos trabajado acá, principalmente, nosotros trabajamos en el área automotriz, digamos, proveemos soluciones para el transporte y para que las personas puedan de alguna manera desarrollarse más activamente en el contexto diario de la movilización, la movilidad, digamos, en sus vehículos. Y eso nosotros notamos el impacto que tiene en el desarrollo profesional de las personas, como bien decía María Ignacia, en otros aspectos tan relevantes de la vida como son el ocio, ¿cierto? El divertirse, salir, pasear, lo que sea. Y tenemos también, ¿cierto? En algunos casos esta imposibilidad de las personas de acceder, ¿cierto? Porque todos estos elementos tienen su costo. Y son costos elevados muchas veces que son imposibles de enfrentar por algunos grupos. Entonces, efectivamente, el tema de los costos de la tecnología es una de las áreas que creo que de alguna forma hay que abordar, ¿ya? Pero pensando un poquito en tu pregunta de qué podemos hacer nosotros como sociedad, básicamente, para poder disminuir o acortar estas brechas, creo que tomando un poquito lo que decía también María Ignacia, tiene que ver con integrar el concepto de universalidad de las cosas, creo yo, ¿ya? ¿Y en qué va eso? Básicamente tiene que ver mucho con la educación, ¿cierto? Como nosotros como sociedad, de alguna forma, necesitamos visibilizar de mejor manera la problemática y empatizar con todo este tema de la discapacidad, digamos. Nosotros de alguna manera conocemos muy de cerca todo lo que ocurre hoy en día, todos los que estamos aquí en el panel, de alguna manera trabajamos activamente en este ámbito, pero fuera de este panel, la sociedad, la gran mayoría de la gente, claro, de alguna manera desconoce los pormenores, ¿cierto? No ha vivido situaciones que hacen que la vida sea más compleja, ¿cierto? De alguna manera son obstáculos.
Y creo que es lo importante en este caso es de alguna manera como sociedad poder ayudar como decía, visibilizar esta problemática y empatizar, como te decía, con ella, ya sea en las casas, cosas sencillas, digamos, lo que está a nuestro alcance en realidad, en la casa, con nuestros amigos, círculos familiares, que se vienen al trabajo. Más que nada es un cambio cultural, como te decía, y es algo que se ha venido desarrollando efectivamente, pero de manera muy lenta, para lo que nosotros queremos, ¿cierto? Queremos que esto se desarrolle más rápido, porque la tecnología siempre va muy rápido. Y estas iniciativas, por ejemplo, como la Expo Inclusión, son valiosísimas, son de gran ayuda para que esto se vaya dando, pero también, bueno, acá vemos que es un desarrollo más que nada del mundo privado, ¿cierto? Falta que de alguna manera esto esté más integrado en todo ámbito. Y creo que para integrar este concepto de la universalidad de las cosas es fundamental, como te decía, que todos nos estemos involucrados. Esto quiere decir que debemos aumentar el nivel de conciencia frente a las tareas que desarrollamos en el día a día, ¿cierto? Y si bien no todas las personas pueden llegar a tener un impacto concreto sobre el entorno, sobre lo que estamos haciendo, de alguna forma alguien va a estar, sí lo va a lograr, ¿cierto? Si nosotros conversamos en la casa, como te decía, en el trabajo con las personas, lo vamos visibilizando, va a llegar alguna persona que sí va a tener de alguna manera un impacto real sobre las cosas, no sé, un arquitecto, un diseñador industrial o lo que sea, de alguna forma va a poder pensar lo que está produciendo. Y eso va a llegar finalmente dentro de las nuevas tecnologías a verse de manera concreta, digamos, en el mundo en el día a día. Y en una de esas tenemos suerte también, y hasta los políticos podrían llegar a empatizar y tener un rol más activo, ¿cierto?, en el tema de la inclusión y de la discapacidad. No, y sobre todo porque lo que comentas tú de el visibilizar problemáticas es algo que uno entrena ese ojo especial de empezar a ver las problemáticas en cosas que aparentemente no las tienen. Así Entonces, es que como vivir un poco las cosas. Nosotros acá cuando llegan colaboradores a trabajar con nosotros, siempre los invitamos a que tomen una silla de ruedas y se den un par de vueltas por acá alrededor. Para que, claro, no tiene que ver con el área automotriz que nosotros trabajamos, pero de alguna manera tratamos de incluirlos en el fondo en un tema más profundo, ¿cierto? Que ellos de alguna manera visualicen que hay problemáticas que ellos muchas veces, o cosas que pasan por alto, ¿cierto? Cosas que tú ves en el día a día que uno no se imagina que pueden existir, barreras importantes. Entonces, de esa manera tratamos de cambiar el switch un poquito de las personas. Y creo que por ahí está el trabajo como sociedad que podemos hacer. Sí. Y me gustaría tocar dos puntos para preguntarle a Matías, porque una de las cosas que hemos conversado ahora es la importancia de darnos cuenta que el efecto de la tecnología en la vida de las personas con discapacidad se pueden dar en muchos ámbitos de la vida. Como ustedes han nombrado, no solo en el ámbito laboral, sino que también en la educación y en la cotidianidad. Y Matías, me gustaría preguntarte ¿qué opinas de la brecha sabiendo que tú desarrollaste una idea que a través de la tecnología estás generando una comunidad? Y el generar una comunidad también nos ayuda al otro punto que me gustaría conectar, que es visibilizar ciertas problemáticas. Entonces, Matías, me gustaría saber cómo ves tú el tema de las brechas y cómo podemos seguir aportando en esto como sociedad. Claro, muchas gracias, Chino, por la pregunta y la introducción. Que igual para mí el caso de la brecha de la tecnología, esto viene de hace mucho tiempo. De hecho, es interesante cómo antes de la pandemia esta problemática que vivimos las personas con discapacidad. Yo tengo una discapacidad auditiva profunda de nacimiento. Cómo esta problemática que vivimos las personas con discapacidad era como un tema secundario. Antes que empezara la pandemia, era como que nos estuvieran haciendo un favor. Ya, y como que además el tema del uso de la tecnología no era tan relevante como para todos, no solo las personas con discapacidad. Y ahora, cuando empezó la pandemia, el coronavirus hizo que
apurara el tema que hace rato tenían que ver la transformación digital, que tienen que hacer más que nunca el uso de la tecnología, porque la tecnología nos puede facilitar muchísimo a nosotros y a toda la sociedad a cómo acceder a información. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo contar un ejemplo práctico. Cuando empezó el tema de la pandemia, para mí fue un problema porque yo tenía un montón de reuniones presenciales con mis clientes, con mis socios, pero con la pandemia obviamente tuvimos que suspender todas las reuniones hasta que uno de los contactos me dijo, hágame igual de forma remota. Y en ese tiempo debo admitir que para mí era como incómodo como persona sorda, cómo yo puedo hacer una videollamada práctica sin que mi discapacidad auditiva fuera un impedimento. Entonces ahí me puse a pensar en lugar de varias personas con discapacidad auditiva y personas sordas, que el tema es que en verdad, por suerte, ya tenemos las soluciones tecnológicas, como está en el caso de Redapi. Ahora está apoyando con un intérprete de lengua de señas, también hay otros servicios de transcripción de otra empresa, y aún así yo tengo un aparato tecnológico que me permite conectar de forma tecnológica al dispositivo, al computador, al iPad. Entonces es impresionante cómo la tecnología facilita estas cosas. De hecho, ahora yo prefiero hacer la videollamada que las reuniones presenciales porque me facilita mucho más las comunicaciones, además el tiempo, la movilización. Entonces, pero aún así, como comentaba Neil, que me llamó mucho la atención, que el tema de la educación, que nosotros, las personas con discapacidad, debemos tener el derecho a encontrar las soluciones y sobre todo a pedir ayuda. Esto pasa que justamente conversaba con la CINU, porque lo conocemos desde hace un buen tiempo, que nosotras las personas con discapacidad nos reservamos a pedir ayuda o a buscar soluciones, porque como si fuera un deber, pero no, es nuestro derecho, y lo cual está bien. Entonces, desde mi punto de vista de la brecha salarial, que deben aprovechar más el uso de la tecnología, porque además, por otro lado, es más económico en ciertos casos, y por otro lado, es mucho más accesible. Y es impresionante para mí, desde este punto, cómo hay tantas soluciones innovadoras y tecnológicas que nos permiten a las personas con discapacidad desempeñar como profesionales y como ciudadanos de igual a igual. Exactamente. Ahora me gustaría invitarlos a todos a pensar en el futuro. ¿Y cómo ven ustedes en el futuro o qué innovaciones ven que podríamos utilizar o implementar para hacer que la tecnología sea mucho más accesible para todos? Y me gustaría dar la vuelta y partir con Diego. Oye, bueno, de ahí, a ver, yo creo que una de las cosas que ha ido pasando con la pandemia es que evidentemente los sistemas como el Microsoft Teams, el Google Hangouts, qué sé yo, el Zoom, se han incrementado su uso notablemente por todos nosotros, básicamente. Y esa herramienta hoy en día incorpora muchas variables de accesibilidad en la misma sistema. Y hoy día creo que es súper importante estar súper pendiente de las cosas nuevas que van actualizando en los sistemas, porque eso permite tener distintas herramientas de accesibilidad para las reuniones, para gestionar cosas, y eso sin duda es un tema que viene y se va a quedar y se va a ir mejorando cada vez más, y probablemente van a ir naciendo muchos emprendimientos que generen APIs para ir conectando cosas o ciertas herramientas que permitan generar más accesibilidad para las personas con discapacidad y otros grupos probablemente. Lo otro también, que es una de las cosas que yo creo que va a empezar a pasar mucho en adelante, es que para las personas con discapacidad física que están en sus casas y que lógicamente pueden tener dificultades para administrar o manejar el computador, probablemente todo lo que sea transmisores neurosensoriales, inteligencia artificial a través de, con la vista, manejar el computador, creo que también va a ser un tema que va a venir prontamente. Por otro lado, desde nosotros, desde Redapis, estamos trabajando con varias empresas, entre esas también el Banco de Chile, que sé que es el gran sponsor de esta expo, que tienen colaboradores con discapacidad auditiva, y cuando ellos reclutan, están en entrevistas, en capacitaciones o reuniones de trabajo, esas personas sordas hoy en día tienen acceso a una aplicación de nosotros que se llama Visor,
y en cualquier momento del día, de la semana, pueden contactar con un intérprete de lengua de señas en línea, y finalmente eso favorece estando todo a distancia, los intérpretes desde sus casas, los colaboradores en sus casas, y todo a distancia, en el fondo generando inclusión para que puedan estar trabajando en tiempo real. Una de las cosas que también, al menos nosotros estamos trabajando, es lo que tiene que ver con el subtitulado para personas con discapacidad auditiva leve, que no necesariamente dominan o conocen o se comunican en lengua de señas. También personas con discapacidad física que puedan tener dificultades para escribir o tomar apuntes, y lo mismo con personas con discapacidad visual. Y desde ahí, por ejemplo, que hoy día se generan tantas reuniones, o uno siempre dice, oye, tenemos más reuniones hoy en día que estamos de la casa, por no tener esta movilidad, el transporte y los espacios entre reuniones, que claro, es tanta la información que para estas personas, y lo que hemos ido levantando este último año básicamente, es la necesidad de generar un tomador de apuntes. Desde ahí estamos trabajando en actualizar bastante una de las plataformas que nosotros tenemos, que se llama Transvoz, que se ocupa hoy día bastante en la subtitulación de clases de estudiantes con discapacidad, para transcribir reuniones, pautas, llamadas de teléfono, llamadas de WhatsApp, audios de WhatsApp, y eso es lo que se está avanzando. Nos gustaría evidentemente ir mucho más rápido, pero es parte de lo que se está trabajando. Y por otro lado, una de las cosas que hoy en día pasa bastante es que hay mucho material gráfico o escrito que probablemente se elaboró en un documento, en un Word, en un PPT, y para personas con discapacidad auditiva o también visual, ese acceso a la información puede ser complejo, incluso para personas con discapacidad intelectual también. Entonces, parte de las cosas que hemos hecho es generar unos códigos QR que se insertan en estos documentos, y al ser leídos por un smartphone, por un celular o por alguna plataforma, finalmente ese código, esa tecnología te devuelve en un formato accesible la información, en lengua de señas, en audio descripción por una persona ciega, o en un audio sencillo por una persona con discapacidad intelectual, que ahí lo estamos precisamente viendo con Más Accesible, un emprendimiento que nació hace poquito que está dedicándose específicamente en eso. Y en particular ahí, cosa de también darlo a conocer, esta tecnología que también es reciente, la que le llamamos QR accesible. La próxima semana vamos a estar lanzando la ley 21015, la ley de inclusión laboral, con este QR para darle más visibilidad a estas acciones que son sencillas, no son costosas, son rápidas de hacer y que permiten que muchas personas puedan participar. Entonces, eso es un poquito de lo que nosotros estamos viendo, haciendo y hacia donde creemos que se va a empezar a mover esto, además de la inteligencia artificial, que es un tremendo mundo que viene y que está ya pasando también. Y qué orgullo saber además que todas esas innovaciones están siendo desarrolladas en Chile y de Chile al mundo, ojalá. Sí, hay mucho potencial acá de profesionales, hay mucha gente saliendo de universidades con carreras de informática y temas de mecánica, de diseño, con mucho potencial, y creo que desde ese punto de vista también tenemos un semillero de mucho emprendimiento bueno y bonito que se va a venir en estos próximos años. Qué bien, es una nota bien optimista, me encanta. Me gustaría preguntarle a María Ignacia un poco sobre esto mismo y también tomando algo bien importante que tú mencionaste anteriormente, que era el diseño de las tecnologías. La importancia de que la tecnología sea de un inicio concebida accesible para todos, como un pilar fundamental para la inclusión plena, ocupando la tecnología como herramienta, ¿verdad? Entonces me gustaría también ahondar un poco sobre eso, teniendo esta idea bien importante que para mí no es trivial pensar en la importancia del diseño desde cero de cualquier tecnología. ¿Cómo ves tú, y también teniendo tu perspectiva global de ser parte de Zero Project, cómo lo ves tú y qué deberíamos esperar para el futuro? Ojalá cercano. Sí, por supuesto. Ahí esa pregunta es, a mi juicio, probablemente una de las más relevantes que nos tenemos que hacer, porque la tecnología por sí misma no es el fin de lo que nosotros estamos haciendo, es un medio que nos va a permitir lograr
el fin que nosotros queremos y el norte por el que estamos trabajando, que es efectivamente construir una sociedad que es inclusiva con todas las personas. Y esa sociedad inclusiva es construida por las personas, ¿no? La tecnología no tiene vida por sí propia. La tecnología la crean personas que toman decisiones. Y el punto, nuestra tarea y nuestra misión es traer sobre la mesa los desafíos que todavía nos quedan en el futuro en esa línea, ¿no? Cómo visibilizar estos temas para que esas decisiones que las toman personas sean decisiones informadas que efectivamente favorezcan y promuevan la inclusión plena de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad. Pero obviamente, desde la perspectiva de la cual nosotros estamos hablando, creemos plenamente que es el entorno, básicamente, aquel al que impone ciertas restricciones y ciertas barreras que dificultan y en ciertos casos limitan incluso o impiden la participación plena de todas las personas. Por lo tanto, nuestra misión es eliminar las barreras que ya existen en el entorno y prevenir nuevas barreras, prevenir la aparición de nuevas barreras. Y esta prevención de nuevas barreras implica desde el origen un diseño universal y implica la aplicación de criterios de accesibilidad desde cero. Porque si no, tenemos que corregir todo el camino que hemos avanzado para poder hacerlo accesible. Y la accesibilidad no es un imperativo moral, la accesibilidad es una obligación, es una obligación que está establecida en el marco normativo más importante que nos rige en este tema, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y muchas veces cuando hablamos de accesibilidad, las personas que no están tan familiarizadas con el tema se imaginan la accesibilidad física, ¿no? La accesibilidad a los edificios, al entorno construido, que claramente es fundamental. Sin embargo, también implica el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Lo que conversábamos al principio, que las personas puedan acceder a las tecnologías, pero que también puedan utilizarlas. Y para eso es fundamental que el diseño sea accesible y sea universal desde el origen. Y para eso, desde nuestra perspectiva, es fundamental también considerar la visión, las opiniones, la experticia, la experiencia y las necesidades de las personas con discapacidad. No decidir por ellos qué va a ser lo mejor probablemente para cierta u otra característica o necesidad particular que un usuario pueda tener. Por lo tanto, acá lo relevante es no solamente informar, concientizar a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de estos temas, educar a aquellos que toman decisiones en esta línea, que toman decisiones profesionales, que toman decisiones políticas, que toman decisiones también que tienen influencia sobre la sociedad civil, sino que también visibilizar y dar espacio a las voces de las personas con discapacidad, que tienen muchísimo que decir al respecto, y de esta manera vamos a poder efectivamente hacer vivo este lema del que nadie se quede atrás, ¿no? Que esto sea algo que realmente nos incluya a todas las personas. En este sentido, Zero Project en particular, cada año hace una convocatoria mundial donde llama a todas las organizaciones del mundo, independiente del sector donde vengan, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, a dar a conocer sus buenas prácticas en materia de inclusión, dar a conocer sus soluciones que facilitan y promueven la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el acceso a servicios como en el acceso a productos, a legislación, a estándares, a normativas, etc. Por lo tanto, allí yo los invito, la semana pasada recién terminamos nuestra primera conferencia en la historia de Zero Project para América Latina, el Caribe y el mundo hispanoparlante sobre educación, pero en febrero próximo tenemos la próxima conferencia de Zero Project sobre empleo y tecnologías de la información y las comunicaciones, empleo y TIC. Y luego en mayo vamos a tener la segunda conferencia de América Latina, de Zero Project para América Latina, perdón, sobre empleo y TIC. Y estos eventos son importantes porque nos van a permitir conocer estas soluciones que están afuera, porque como decían recién, no recuerdo el nombre, me disculpo, efectivamente, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar y apurar, acelerar estos procesos de transformación digital, ¿no? Por lo tanto, se han desarrollado muchos nuevos emprendimientos en esta línea, pero también se han visibilizado, perfeccionado y profesionalizado otros que ya estaban que ya estaban afuera, disponibles para ser utilizados. Por lo tanto, espacios como esto, como la conferencia de Zero Project, como el reporte de Zero Project que se publica cada año, nos permiten tener acceso a la información sobre todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando, sobre todas estas nuevas soluciones que están
disponibles para ser usadas por la comunidad que trabaja por la inclusión. Y lo más importante de todo es que estos eventos son sin costo alguno para cualquier persona que quiera participar. Por lo tanto, esto realmente responde a nuestro desafío inicial, que es cómo ponemos esta información a disposición de las personas que están trabajando por estos temas. Y por otra parte, cómo fortalecemos la red de innovación social que está presente en América Latina y el Caribe, ¿no? Porque nosotros creemos firmemente desde Zero Project y desde Fundación Descúbreme que el poder real del cambio está en las personas. Por eso es tan importante que organizaciones que trabajan en estos temas como Redapis, como Coclus, como Roller Mobility, tengan la posibilidad de conocerse, de contactarse, generar redes, generar contacto y generar soluciones en muchos casos conjuntas que van a ir un paso más allá para efectivamente cerrar las brechas que están dificultando la inclusión, ¿no? Así que los dejamos más que invitados para los próximos eventos de Zero Project, porque precisamente son estos espacios que nos van a permitir dar visibilidad, conocer, generar redes y además no solamente visibilizar, sino también darles el espacio que se merecen a todas estas innovaciones sociales que realmente están haciendo el mundo un lugar más accesible para todas las personas y particularmente a las personas con discapacidad. Yo puedo dar fe que el trabajo de Zero Project es el lugar donde el mundo de la inclusión y la discapacidad se junta para justamente pensar pensar, compartir y co-crear iniciativas y soluciones en torno a la inclusión. Así que también hago eco de ese llamado y espero verlos a todos ahí que esta sea la primera conversación de muchas y qué mejor que poder seguir la conversación ahí, ¿cierto? Ahora, me gustaría tomar un tema que mencionó María Ignacia y que es el tema de el entorno y las barreras. Y creo que el trabajo que hace Neil también responde mucho a eso, responde mucho a el poder promover el derecho fundamental de poder movernos libremente. Y por eso mismo me gustaría también preguntarte, Neil, ¿qué innovaciones esperas tú también para tu propio sector y para las soluciones que tú entregas para poder justamente hacer esto de poder disminuir las barreras usando la tecnología? Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta y qué bueno que me preguntaste sobre mi sector, porque hay mucho de qué hablar. Y la verdad es que, bueno, nosotros partimos acá en Chile con este emprendimiento, digamos, esta idea de crear Roller Mobility que está basado, digamos, en temas familiares, donde hay una persona, ¿cierto?, que necesitaba movilizarse y partió desde ahí. Bueno, la mayoría de los que estamos en este ámbito es porque nos ha tocado temas un poquito más de cerca. Y bueno, en el desarrollo nos tocó visualizar cómo era desde el punto de vista tecnológico y desde la implementación en otros países, ¿cierto? Y, por ejemplo, uno de nuestros partners más importantes es sueco. Y fíjate que hace ya 80 años que ellos cuentan con un sistema en el fondo donde de alguna forma las personas tienen acceso a ser de alguna manera ayudadas económicamente, ¿cierto? Para poder acceder a las tecnologías en adaptación de vehículos. ¿Ya? Entonces, tecnología, imagínate, hace tanto tiempo que partió todo. Nosotros, si bien como decía Diego, acá en Chile tenemos mucha gente muy capaz de generar cosas, también tenemos que tomar un poquito como referencia qué es lo que está pasando afuera y esa tecnología, hay mucha tecnología que existe. ¿Y por qué no llega acá? Bueno, como te decía al principio, por un tema de costo, básicamente. ¿Ya? Entonces creo que ahí es donde hace falta poner un poquito de esfuerzo, ¿cierto? Evidentemente lo ideal sería que el transporte público funcionara súper bien, que pudiéramos tener calidad de servicio, digamos, para transversal, para todas las personas, pero vemos que se complica el tema del transporte, las personas llegan
van a tomar la micro, qué sé yo, y muchas veces pasan de largo. Mis clientes me cuentan, pasan de largo, no paran, porque es un problema para el chofer detenerse, subirlo, qué sé yo. La gente tampoco, como te decía al principio, el tema de la empatía, tampoco espera que se suba la persona, empiezan a silbar desde detrás, qué sé yo. Es un tema complejo, pasa por muchos aspectos. Pero para eso tiene que haber un camino largo a seguir, ¿cierto? Pero en cuanto a tecnología, están disponibles y la tecnología muchas veces puede cumplir roles que son de alto impacto. O sea, a mí me tocó ver, por ejemplo, hay personas que pueden conducir, que son cuádruple amputadas y no ocupan ningún tipo de elemento en el fondo de prótesis. Entonces hay niveles de tecnología importantes que están disponibles, digamos, afuera, ¿ya? Entonces, creo que de alguna manera tenemos que lograr crear una forma de facilitar el acceso a mayor cantidad de personas, ¿cierto? Para estos elementos. Sería fabuloso que alguna vez nosotros, por ejemplo, pudiéramos entrar al catálogo del Senadis con ayudas técnicas de este tipo, y falta ahí un poco de trabajo en actualizarse, porque muchas veces el tema de tener un auto, bueno, antiguamente era mirado como un lujo prácticamente, hoy es una necesidad para muchas personas, sobre todo que tienen problemas de movilidad, el poder transportarse de un punto a otro de manera segura. Y junto con eso, nosotros como un país todavía que no ha llegado al desarrollo, tenemos evidentemente falencias en las prestaciones en este sentido, porque afuera, por ejemplo, como te decía, lo que hemos podido ver en las realidades, no sé, en el caso de Estados Unidos, claro, un país que ha tenido muchas guerras, ¿cierto? Y de alguna manera el Estado tiene que hacerse cargo de sus veteranos que vuelven con discapacidad, qué sé yo, entonces se genera muchos recursos ahí, le inyectan mucha plata. Acá, por supuesto que la realidad es muy diferente, pero creo que hay formas, ¿cierto? Hay maneras de poder visualizar esto un poquito como una necesidad más real que se está dando hoy en día, ¿ah? Y dejar y actualizar un poco, como te decía, los conceptos. Fíjate que en los países más desarrollados, la inversión para poder ayudar a las personas, ¿cierto? Y subvencionarlas en la compra de elementos, en este caso del área automotriz, hay un estudio que indica que si el Estado gasta en las personas uno, la persona en el trayecto de su vida, ¿cierto?, devuelve 3 veces lo que el Estado invirtió. Entonces, afuera lo ven, aunque suene un poco fuerte, pero lo ven como una inversión. Y acá se toma como un gasto, ¿ya? Entonces, esos conceptos son los que creo que tenemos que actualizar como sociedad, digamos, que, que el mundo más político, ¿cierto? Y quienes tienen de alguna manera que cambiar ciertos aspectos que vienen desde puntos más altos, tienen la responsabilidad de hacerlo y hacerlo pronto. Así que aprovechamos de hacer un llamado entre todos a que eso suceda a corto plazo. Exactamente, y yo también, a mí me encanta lo que tú comentas, porque a mí también me toca, yo tengo discapacidad visual y pucha que cambia la vida cuando uno se da cuenta que en algún lugar del mundo existe algo que te puede servir y que al final hace la vida mucho más fácil, y poder tener esa posibilidad de decir como, no sé, hay algo en un país X que me puede servir para solucionar un problema que yo tengo, y no poder traerlo es bien frustrante. Sí, así es. Y ahora me gustaría ir contigo, Matías, y preguntarte también desde tu punto de vista como una persona con discapacidad auditiva y ahora como emprendedor, ¿qué innovaciones ves tú en el futuro, o qué innovaciones te gustaría experimentar como usuario y como empresario? Los más. Ya, háblame en silencio, por favor. Ahora sí, ya.
Lo más interesante que desde nuestra comunidad de COCRUZ, que la mayoría somos personas con discapacidad auditiva, siempre debatimos cómo a largo plazo qué innovaciones van a aparecer para solucionar las problemáticas que vivimos y que hemos vivido. Y lo más interesante por ahora es el tema de la educación, porque efectivamente una de las mayores barreras que tenemos las personas con discapacidad en general es la poco acceso a la educación, y por eso hay como muy pocos profesionales preparados para ingresar al mundo laboral. A nosotros en la misma comunidad debatimos que es muy difícil para nosotros poder participar en una clase en el colegio o la universidad, porque por más allá que tengamos una muy buena herramienta tecnológica como el implante coclear o el audífono o un intérprete de lengua de señas, siempre tenemos que asumir que vamos a estar un poco atrás comparado con un compañero sin discapacidad. Y esto nos puede generar desmotivaciones, frustraciones, podemos quedar atrás, incluso que en muchos casos pasa que dejan el colegio. Y eso genera un conflicto sobre la falta de profesionales para la ley de la inclusión laboral. Y lo más interesante que ahora como que conversamos y debatimos en la comunidad es que ahora es impresionante la cantidad de cursos online que hay. No solamente de Chile, sino de otros países. De hecho, cuando yo tuve un tiempo en Silicon Valley de San Francisco, me llamó la atención cómo las empresas contratan a personas en general con discapacidad, sin discapacidad, en base a la experiencia, a las habilidades, no de dónde estudiaste. Como que en tema de sector donde estudiaste cada vez va perdiendo relevancia. Y eso me genera como una, con la palabra, como una creencia, una motivación de que al futuro la persona con discapacidad, de hecho ahora cada vez más empresas están buscando programadores, desarrolladores, que es una escasa hora, pero incluso te puede aprovechar esta oportunidad de tomar un curso online que son más económicos o gratuitos, y esto puede generar una incentivación para personas con discapacidad, su curso online para aprender nuevas herramientas y poder desarrollar más sus habilidades para entrar más preparados al mercado laboral. Esta es una innovación sobre el tema de la educación, que ahora hay cursos online. Imagínense a largo plazo va a haber más cursos y va a ser mucho más accesible para personas con discapacidad. Por ejemplo, ahora en la videollamada yo podría estar participando en una clase de una universidad de otro país. Esto va a ser posible, sobre todo con herramientas tecnológicas como la de transcripción, intérprete de lengua de señas en vivo, que intérprete puede interpretar desde su casa, porque también hay que pensar que para el intérprete es un trabajo, un esfuerzo, tener que moverse a varias partes para interpretar. Y en este caso, el intérprete desde su casa, ahí puede aprovechar mayor tiempo e interpretar la mayor cantidad de tiempo. Y sobre todo, en el tema laboral, cada vez hay más herramientas que facilitan la comunicación. De hecho, una cosa más interesante que nosotros trabajamos en COCRUZ Jobs, que es una plataforma que ayudamos a insertar a personas sordas al mundo laboral, sobre todo a profesionales. ¿Cómo podemos tener una comunicación más fluida con su equipo? Sobre todo acá. Gracias a esto hay muchas herramientas de comunicación, como en el caso más básico, WhatsApp, o otra herramienta parecida a WhatsApp. Y lo más interesante que me ha comentado las empresas que trabajan con nosotros y los colaboradores es que es impresionante cómo la herramienta de comunicación como el chat para transcribir las reuniones facilita mucho más la comunicación en el equipo en general, no solo a las personas con discapacidad auditiva, porque sabemos que muchas reuniones generan una pérdida de tiempo, porque por lo general de una reunión de 1 hora nos vamos a recordar todo lo que hablamos, el 90%, solo acordamos un porcentaje. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta cómo los trabajadores que trabajan a través de nosotros, las personas sordas lo cuentan. Mira, es impresionante cómo en vez de una videollamada hacemos la reunión a través de un chat, dependiendo de los puntos más claves de la reunión, una reunión de máximo 30 minutos, hay que hacer esta tarea, este objetivo, esta meta,
y esto va para todo el equipo y la productividad es muchísimo mejor. Entonces, a largo plazo, las videollamadas van a ser menos relevantes, van a haber más tecnología de comunicación, de integración. Entonces, esto significa que partiendo más de seguridad la educación y más de seguridad con la herramienta de trabajo, va a ser mucho más accesible y va a haber mucho más oportunidades laborales para personas con discapacidad. De esto, pensando en grande, para mí las tendencias de trabajo remoto, que a mí me gusta mucho, el término de trabajo remoto, va a ser posible incluso que una persona con discapacidad chilena esté trabajando para una empresa extranjera, como lo estás haciendo tú, Chindu, que trabaja para una empresa extranjera. Esto es increíble. Más oportunidades para nosotras personas con discapacidad. Es cierto, se abre un mundo de posibilidades y cada vez la sentimos más cerca. Y eso es lo positivo de haber vivido una crisis, que es lo que nos trajo el coronavirus, como tú bien lo comentas. Ahora, para cerrar, me gustaría que cada uno pudiera dar algunas palabras para concluir las ideas que ustedes quieran. Y me gustaría innovar yo también, así que me gustaría partir con Matías. No sé si tú quieres partir diciéndonos algunas palabras para empezar a cerrar este panel. Claro, primero de todo, me encantó participar en este panel con los otros tremendos exponentes que bien compartimos los mismos puntos de vista. Y para terminar, me gustaría dar una palabra a la empresa, a los colaboradores, que a fin de todo es atreverse, tirarse para adelante, confiar en la persona con discapacidad y sobre todo confiar en la tecnología. Créeme que los beneficios de contratar a una persona con discapacidad y sobre todo ofrecer la variedad de soluciones tecnológicas que hay ahora. De hecho, a la empresa nosotros ofrecemos, mira, para integrar a esta persona sorda en su empresa, tienen estas opciones. Bueno, para esta herramienta y colaborar con la persona, porque también es súper importante el papel de nosotras, personas con discapacidad, manifestar nuestras necesidades. Mira, para poder trabajar de una forma más productiva, necesito esto y esto. Y también para la empresa es súper beneficioso esto. Esta es mi palabra. Muchas gracias, Matías. Neil, ¿algunas palabras para empezar a despedir este panel? Sí, bueno, nada nuevo, solamente profundizar o volver a mencionar el tema de trabajar entre todos sobre el concepto de universalidad de las cosas, ¿cierto? Tratar de meter harta bulla, ¿cierto? Generar estos espacios afuera, hablar con nuestra gente cercana. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos por delante, independiente de todas las cosas maravillosas que he escuchado acá y todas las iniciativas. Los felicito a todos por su trabajo, pero también tenemos que sumar a más gente. Necesitamos que el resto del mundo, que no ve estas cosas habitualmente, esté también comprometido y nos vaya ayudando a mejorar. Así que eso, le hago el llamado a todos aquí para que sigamos con energía, porque no es un trabajo sencillo, es un camino largo, tortuoso, difícil, así que ánimo y vamos para adelante, que se puede. Y no estamos solos, además. No estamos solos. María Ignacia. Sí, bueno, primero que nada quisiera agradecer a la invitación, a la organización de la Expo Inclusión por este tremendo espacio. Agradecerles no solo la invitación que nos han hecho a exponer acá y ser parte de este tremendo panel, aparte con enormes expositores como Diego, Neil y Matías, sino también por lo que hacen, por el ecosistema de la inclusión laboral en Chile, que es muy, muy relevante. Y mis palabras de cierre y nuestra invitación final va un poco orientado a lo que decía Neil recién. Es una invitación a ser agentes de cambio, ¿no? El cambio y los avances tecnológicos, los avances culturales no se dan solos, no se dan por generación espontánea, los hacen las personas. Y esas personas que acá en este espacio hay personas que sabemos de estos temas, también tenemos una responsabilidad adicional de ponerlo sobre la mesa, de llevarlo a más espacios, ¿no? De convertirnos en el grave de la conversación y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es importante, o ¿sabes qué? Esto no se dice así. Porque si el cambio no lo hacemos nosotros, no va a pasar nunca, básicamente. Entonces,
un poco es eso, la invitación a ser, a comprometerse, a ser parte de este cambio que es hacia dónde vamos finalmente. Si no lo hacemos en este momento, nos vamos a quedar atrás. Por lo tanto, necesitamos seguir avanzando en esta línea, necesitamos seguir generando más espacios, necesitamos seguir visibilizando las voces y las necesidades de las personas con discapacidad, porque son quienes mejor saben qué realmente, como decía Matías recién, es lo que necesitan y cómo pueden trabajar mejor, aprender mejor, participar mejor. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en estos temas y por lo tanto nuestra invitación es a eso, no a no quedarnos atrás y seguir incluyendo a todas las personas para poder generar este cambio. Muchas gracias, María Ignacia. ¿Y Diego? Oye, sí, súper cortito, dos cosas. Una, que bueno que la pandemia nos pilló ahora en un momento en que el mundo está más digitalizado, o si no, realmente la pérdida de empleos, o 20 años atrás no haber tenido la internet, computadora, las videollamadas, ha sido un tremendo problema. Pero eso, como segunda cosa, a la vez ha abierto muchas oportunidades para que las personas con discapacidad puedan encontrar, buscar y estar conectadas y con empleo a distancia. De hecho, es más, con Expo Inclusión, este año hicimos una alianza particular en el sitio web de Expo Inclusión. Si ustedes entran a los stands, cada stand, o la gran mayoría, que son más de 150 si no me equivoco, tienen un botoncito que dice entrevista en línea o contacto online. Y desde ahí las personas con discapacidad pueden llamar a los ejecutivos de las empresas de estos stands para básicamente conversar de empleo, de oportunidades de empleo, ofertas laborales. Lo revisamos hoy día en la mañana, van más de 1000 llamados en videollamada entre personas con discapacidad y ejecutivos de empresas. Y todo esto ha pasado básicamente por la revolución tecnológica, la innovación, buenas conexiones entre actores que trabajan por la inclusión y esto ha abierto oportunidades. Así que también eso como detalle que creo que es importante y invitar a todas las personas a que puedan en la feria no solamente subir el currículum, sino que también llamar a las empresas a través de los stands, porque eso está disponible y está pasando ahora en este momento. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor ser parte de este panel. He aprendido mucho y yo siempre digo que el lenguaje crea realidades y cuando queremos crear realidad tenemos que tener este tipo de discusiones, sobre todo con este tema tan contingente y que de alguna u otra forma nos toca a todos. Les quiero agradecer por ser parte de esta conversación. Yo personalmente me voy muy contenta, muy optimista, más aún sabiendo que al menos tuve el privilegio de estar con todos ustedes para conversar de estos temas que definitivamente nos va a hacer bien y definitivamente tenemos que tener estas conversaciones. Espero que estas instancias no solo se den una vez al año en Expo Inclusión, que aprovecho de agradecer, pero que también podamos llevar estas conversaciones a nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestras familias, porque así como ustedes bien dicen, el primer paso es poder visibilizar. Y creo que estamos aportando en poder visibilizar. Así que les doy muchas gracias a todos, que estén muy bien y los quiero dejar a todos invitados a que sigan con la programación de Expo Inclusión. Buenos días, Ana. Has despertado luego de un increíble sueño y te espera un grandioso día. Amerita una energía especial, una ropa especial. Debes sentirte cómoda. Hoy darás otro paso importante.